muy buenos días a toda la audiencia de la RS Online. Estamos aquí una vez más con Sanamente, tu espacio de bienestar integral, en donde te compartimos todo lo relacionado a la salud mental, emocional, trastornos y bueno, por supuesto también cuáles son las soluciones, las terapias recomendadas. También abordamos todo lo que guarda relación con el crecimiento y el desarrollo personal, cuáles son las recomendaciones. Y bueno, y en esta ocasión vamos a estar continuando con el capítulo número 2 de Conociendo los 4 temperamentos. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestro capítulo de hoy, quiero agradecer al Comité de Educación por el auspiciar este espacio aquí en la radio. Vamos a compartir nuestro tema de hoy. Recuerdan que habíamos iniciado con esta serie que le denominamos Conociendo los 4 temperamentos. Vamos a hacer un refresh de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Habíamos hablado de la definición de temperamento, la definición de carácter y la definición de personalidad. Habíamos dicho que la personalidad se compone del temperamento más el carácter. También compartimos de que el temperamento es algo heredado, es biológico, es innato y habíamos dicho que el carácter, sin embargo, es aprendido, tiene que ver con esos procesos de socialización y de enseñanza y aprendizaje por el cual todas las personas pasamos. Tiene que ver con todo lo que aprendemos desde chiquititos y a lo largo del desarrollo de la línea de tiempo. Entonces, es lo que aprendemos. El carácter es desarrollado por el ambiente y por el aprendizaje que nos envuelve en la familia, en la escuela, en el colegio, ¿sí? Y por hacer una conclusión cortita, sería el temperamento es innato, biológico, y el carácter es ya el temperamento civilizado, ¿ok? Y la personalidad sería un poco el rostro que nosotros mostramos ante el público, ante las personas. Habíamos dicho que tenemos 4 temperamentos y ellos se pueden combinar. Los 4 temperamentos son el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico, el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Cada uno de estos temperamentos se puede combinar con otro. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tenemos un temperamento predominante y un temperamento secundario, ¿sí? Entonces, de ahí, de esa posibilidad surgen de estos 4 temperamentos, surgen 12 posibles combinaciones temperamentales. Y cada una de esas 12 combinaciones temperamentales son únicas realmente. Otra cosa que habíamos mencionado es que para identificar, ¿sí?, en nosotros y también en los demás, una clasificación que sirve mucho y es bastante útil es que 2 de los temperamentos se clasifican como extrovertidos y los otros 2 como introvertidos. Esa es una primera gran diferencia que nos va a ayudar a poder conocer e identificar nuestro temperamento y así también el de los demás. Entonces están los introvertidos y los extrovertidos. Temperamentos extrovertidos son el temperamento colérico y el temperamento sanguíneo. Los temperamentos introvertidos son el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Ahora, una persona puede tener uno de sus temperamentos, su temperamento predominante puede ser sanguíneo o colérico, pero se puede dar el caso de que su temperamento secundario sea un temperamento introvertido. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Va a aminorar un poco la intensidad y la expresividad de ese sanguíneo o de ese colérico. Después, no se preocupen, vamos a ir desarrollando todas esas posibles 12 combinaciones y cómo son las tendencias y los rasgos temperamentales por ejemplo, del colérico sanguíneo, que se va a hacer un súper extrovertido, pero un colérico melancólico va a ser diferente, no va a ser
tan extrovertido como el primero que mencioné. O podríamos tener también un colérico flemático que se va a distinguir otra vez de esos otros dos. ¿Ok? Entonces tenemos tres posibles combinaciones temperamentales en donde predomina el temperamento colérico. Sin embargo, su temperamento secundario va a generar unas características distintivas de esa combinación propia. ¿Ok? Entonces, de ahí que las personas pueden parecerse en sus rasgos temperamentales, pero aún así ser bastante diferentes unos de los otros. ¿Y por qué se explica eso? Por el segundo temperamento que tienen las personas. Vamos a compartir un poquitito y aprender más sobre qué sería la introversión o la extroversión. Solemos escuchar con frecuencia, es una persona súper extrovertida. Comentarios como ese, ¿verdad? O es una persona súper introvertida. Siempre estamos compartiendo y siempre estamos también comentando sobre las características de las personas. Y después solemos decir también, no es ni tan introvertido ni tan extrovertido. O sea, está como en el medio. Es totalmente posible y factible que eso sea. ¿Por qué? Porque una persona puede tener la combinación de uno de sus temperamentos extrovertidos y el otro introvertido. Entonces ahí surge ese medio, ¿verdad? Y ese equilibrio en que no es ni muy, muy, ni tanta. Pero también puede darse el caso en que una persona tenga sus dos temperamentos extrovertidos, entonces imagínense lo que va a hacer esa persona. Así también se puede dar el caso en que una persona tenga sus dos temperamentos introvertidos. Entonces, imagínense el grado de introversión que va a tener esa persona. Bien, vamos a definir un poquitito qué es el significado de introversión y extraversión. Y vamos a ver también las características. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a identificar el temperamento que tenemos y también el temperamento de los demás. Y a conocer más sobre estos dos conceptos de psicología que siempre estamos escuchando en las conversaciones diarias y sociales que tenemos. Muy bien, vamos a ver, significado de introvertido. La definición de introvertido sería que presenta introversión. Entonces, la introversión es un rasgo del temperamento, ¿sí? El primero que a ustedes les va a ayudar a poder identificar qué temperamento está presente en una persona. Entonces, es un rasgo, tanto la introversión como la extroversión son rasgos del temperamento. Entonces, algunas características de las personas introvertidas, por ejemplo, son personas de carácter reservado, que no suelen expresar con facilidad sus pensamientos y sus emociones. Son personas calladas, poco comunicativas, ¿sí? También se suele decir que son tímidas, son personas inhibidas. Consiste entonces en tener una inclinación por el mundo interior. La persona introvertida tiene una inclinación por el mundo interior más que por el mundo exterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la preferencia ellos tienen preferencia por pasar tiempo realizando actividades individuales, más que actividades en equipo, con personas, ¿verdad? Con un grupo de gente. Entonces, ellos tienen esa inclinación. Les gustan las actividades individuales, ellos no sufren, ellos no se sienten solos, no se sienten mal por pasar tiempo a solas y estar en actividades individuales. Al contrario, ellos disfrutan ese tipo de actividades. Las personas introvertidas no son incapaces de relacionarse con los demás. Ojo, vamos a hacer esa aclaración. Pero tampoco es su prioridad. Y es una característica que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque pasa con mucha frecuencia esto, donde una persona introvertida tiene una pareja extrovertida. Es bastante común esto. Entonces, como son de naturalezas tan distintas, tan diferentes, a veces no se comprenden mutuamente, ¿ok? Entonces, si yo sé que mi pareja es introvertida, entonces tengo que entender que le gusta la soledad, que disfruta la soledad, que es su naturaleza y no hay nada de malo con eso, no me tiene que a mí llevar eso a invalidar su manera de ser, ni hay nada de malo con su forma de ser.
tiene que ver con su naturaleza. Yo a lo mejor puedo tener una naturaleza distinta y diferente, ¿ok? Entonces ahí es donde mi pareja también necesita aprender y conocer sobre la naturaleza de mi temperamento. Entonces, desde el conocimiento, desde la educación, cada uno puede entonces proponerse satisfacer mutuamente las necesidades del uno y del otro, ¿sí? Entonces, como sabemos, en las relaciones de pareja siempre hay un permanente consenso, una permanente negociación y un permanente también buscar comprender al otro, ponerme en su lugar y validarle en su diferencia, en su forma de ser, que no es otra forma que mostrar respeto hacia el otro. Entonces, la introversión se debe a una mayor... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué y de dónde surge la introversión? Tiene que ver cómo es la estructura del cerebro de esa persona, ¿sí? Tenemos que entender que las personas introvertidas tienen la parte neurológica, la parte nerviosa del sistema nervioso central del cerebro, tienen unas características propias y se diferencian del cerebro de las personas extrovertidas. Entonces, la base es biológica. Eso es lo que necesitamos también comprender, que la base es biológica. O sea, no pasa por lo que la persona quiere, sino realmente tiene que ver con cómo es su constitución biológica y nadie puede ir contra su constitución biológica. Entonces, esta introversión se debe a una mayor sensibilidad a la estimulación, porque el cerebro de una persona introvertida presenta niveles más altos de excitación, ¿ok? Entonces, al tener esta característica, hace que sea mucho más sensible a todos los tipos de estímulos. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que necesitan menos interacciones sociales y pasar más tiempo solos. Ojo, estamos hablando que es una necesidad, ¿ok? Una necesidad. Entonces, ahora más ya no nos vamos a enojar si tenemos un hermano, una pareja introvertida que necesita pasar tiempo a solas y necesita silencio y necesita su espacio. Recordemos, es una necesidad para esa persona y la base de esa necesidad tiene que ver nada más y nada menos con toda esta parte nerviosa y la estructuración del cerebro de esa persona. Vamos a compartir un poquitito las características de las personas introvertidas. Son personas de escucha atenta, ¿sí? Muchas personas encuentran en la amistad de una persona introvertida, ¿qué cosa? La discreción, la confianza y la empatía, ¿sí? Se destaca esta persona por su disposición a escuchar. Son muy buenos oyentes, son muy buenos oidores, ¿sí? Las personas introvertidas también disfrutan compartiendo información de sí mismas, pero prefieren la intimidad de los grupos pequeños y los espacios de confianza. Es donde ellos se sienten cómodos, es donde ellos se sienten a gusto. Las personas introvertidas no se sienten cómodas siendo el centro de atención en un nuevo lugar o en un evento, ¿sí? Son personas que son de perfil más bajo. También hablando del tiempo de soledad, toda persona necesita pasar tiempo a solas, al igual que relacionarse con los demás. Sin embargo, la relación que una persona mantiene con la soledad está muy vinculada con el lazo que establece consigo misma. Entonces, la persona introvertida encuentra en esos espacios de soledad un refugio de tranquilidad. Alguien introvertido busca por iniciativa propia estos momentos, ¿sí? Una persona introvertida tiene un mundo interior amplio y lleno de matices, un mundo interior que justamente adquiere protagonismo especial en estos espacios de silencio y de soledad. Gracias a ello, entonces, el aburrimiento es una consecuencia poco frecuente en quienes tienen esta disposición positiva hacia la soledad. También los introvertidos son personas reflexivas. Esta es otra característica de las personas introvertidas.
Los instantes de soledad descritos en el punto anterior también son una manifestación de su reflexión interior. Una cualidad que en los vínculos con otras personas se manifiesta a través de palabras que nutren y aportan, ¿sí? Siempre van a encontrar en una persona introvertida una persona bastante reflexiva, una persona bastante sabia que va a venir con un consejo oportuno, con una intervención bastante sabia, por ejemplo, en una conversación. Entonces, son personas bastante reflexivas. Busca su lugar cuando está en grupo. ¿Qué significa esto? Que al participar de un evento social, por ejemplo, con un amplio número de asistentes, el protagonista busca su propia zona de confort en un entorno que así a priori, ¿verdad?, no le motiva especialmente. Entonces, por ejemplo, ellos buscan cercanía con algún amigo con el que se sienten bien, ¿sí? Sus temas de conversación personales. Ellos disfrutan compartiendo bromas, anécdotas distendidas. Sin embargo, el centro principal de sus conversaciones lo ocupan aquellos temas más personales y que tienen que ver con cuestiones más relevantes que favorecen un diálogo enriquecedor en torno a un plan, por ejemplo, en torno a cuestiones profundas, reflexivas, ¿verdad? Son personas que también se les puede incluso llamar como filósofos porque les gusta filosofar. Ellos disfrutan de eso. Vamos a ver ahora el otro grupo de personas que tiene que ver con las personas extrovertidas. Entonces, la definición de extrovertido tiene que ver con la extroversión, ¿sí? Y esta extroversión es un rasgo también del temperamento. Recuerden, personas introvertidas son temperamento melancólico, temperamento flemático. Personas extrovertidas son temperamento colérico, temperamento sanguíneo. Entonces, las personas extrovertidas son abiertas, son comunicativas, expresan sus pensamientos, expresan sus emociones. Es una persona desenvuelta, es una persona desinhibida, ¿sí? No es una persona cohibida, es todo lo contrario, es desinhibida. Una persona extrovertida tiende a inclinarse hacia los pensamientos y hacia el mundo exterior, digo bien, sí, prefiere pasar tiempo haciendo actividades en grupo y estar continuamente en relación con otros. Ellos disfrutan de las interacciones sociales, ellos disfrutan de la compañía. Las personas extrovertidas tienen un nivel de activación menor, hablando cerebralmente, entonces prefieren y tal vez necesitan aumentarlo mediante estímulos externos, como por ejemplo son las interacciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vamos a suponer, el cerebro de una persona introvertida es muy sensible al estímulo. Entonces, de repente, los sonidos, el bullicio, las interacciones pueden aturdirle, esa es la palabra correcta. Sin embargo, el cerebro de las personas extrovertidas es un cerebro que necesita mayor activación. ¿Y cómo logran eso? Justamente a través del barullo, a través de la conversación, a través de las relaciones e interacciones sociales. ¿Cuáles son las características de las personas extrovertidas? Adaptación al cambio es una de ellas. Desde el punto de vista del ocio, son personas que se integran pronto a un nuevo entorno. Enseguida ellos se adaptan, enseguida se integran. Disfrutan de esta situación, ojo, eso es importante, disfrutan de esta situación como una oportunidad para conocer gente nueva y tener nuevas experiencias. Son personas que constantemente están buscando experiencia, aventura, activación, dinamismo. Esas son sus características. Tienen un amplio círculo social. Entonces son personas con muchísimos amigos, amigas. Le conoce a todo el mundo. Tienen una gran red de contactos. Justamente porque ellos son conversadores, comunicativos. Enseguida entablan relacionamiento con las personas y les resulta bastante fácil hacer amigos. Y tienen muchos amigos. Algo que se destaca y que se suele observar en las personas extrovertidas es justamente que al disfrutar de las interacciones, son personas que naturalmente tienen desarrollado este tema de liderazgo. Entonces,
En un grupo de amigos, por ejemplo, es muy común que el extrovertido tome el liderazgo, ¿sí? O en el trabajo, en la escuela, en el colegio. O sea, y esta característica y este rasgo se ve desde pequeñitos, se ve, ¿sí? Desde pequeñitos ya los niños, dependiendo de qué temperamento justamente tengan, ellos ya van mostrando estos rasgos de liderazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se sienten cómodos liderando. A ellos no les resulta una carga, no les resulta incómodo. Al contrario, disfrutan bastante. Entonces suele presentarse esta característica que es el liderazgo. También las personas extrovertidas se caracterizan por búsqueda de novedad. Les gusta salir de la zona de confort y de lo conocido, ¿sí? Les gusta tener planes de ocio, relacionarse con personas. Son personas que disfrutan justamente. Búsqueda de novedad tiene que ver con algo nuevo, algo distinto, ¿sí? Salir de esa rutina, salir de ese aburrimiento. Sin embargo, por ejemplo, a los introvertidos les encanta la rutina. Ellos aman la rutina, ellos aman sistematizar todo en su vida, ¿sí? Por el contrario, una persona extrovertida quiere cambio, novedad, algo nuevo, algo distinto. Naturalmente, recuerden, estamos hablando que los temperamentos son tendencias que todos nosotros tenemos. Biológicamente estamos determinados por nuestro temperamento. Entonces, estas características son tendencias innatas que siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Y que nosotros lo que hacemos es modelamos a través del carácter, del desarrollo de un carácter, modelamos nuestros temperamentos, ¿ok? Otra característica de los extrovertidos es que se sienten cómodos cuando son protagonistas. Entonces, a ellos no tienen ningún problema con llamar la atención, con dominar la conversación dentro de un grupo donde se están dando un tema específico. Se siente cómodo con eso. Entonces, así como es importante no confundir la timidez con ser extrovertido, también es importante no confundir esta característica de los extrovertidos con una manifestación del ego constante. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros desde el desconocimiento hacemos suposiciones y juicios de valor. ¿Por qué? Porque no conocemos temas no conocemos lo suficiente y a profundidad temas relacionados, por ejemplo, con la psicología, con la personalidad, con el temperamento. Entonces, con facilidad, desde el desconocimiento y la ignorancia, a veces hacemos juicios de valor que son incorrectos. Entonces, es muy importante no confundir. Quiero hacer un resumencito de las características de las personas extrovertidas y las introvertidas. Muy bien. Entonces, los extrovertidos son personas que buscan a las personas y se ven estimuladas por ellas. Sus baterías se recargan a través de otras personas y de la interacción social. Entonces, hablan primero, piensan después. Expresan sus pensamientos. Son entusiastas. Son transparentes. Son fáciles de entender. Si tuviéramos que hacer una analogía son como un abrigo de piel, pero con los pelitos hacia afuera. Son extrovertidos, sí. Comparten libremente los asuntos personales con amigos e incluso con extraños. Prefieren conversar a escribir, por ejemplo, los extrovertidos. Sin embargo, los introvertidos, a ellos les estimula pasar tiempo solos, necesitan tiempo para recargar sus baterías después de tener interacción con otras personas. Esta es una característica muy importante que si nosotros entendemos nos va a ayudar bastante a nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Porque vamos a abocarnos a conocer a profundidad al temperamento sanguíneo. Como les había mencionado en el programa pasado, se le llama sanguíneo y si hay un test, un test desarrollado que se usa muchísimo en el ámbito laboral, que es el DISC. El DISC le llama influyente, ¿sí? Entonces, si alguna vez se hicieron algún test y le salió influyente por ejemplo, con estable, entonces el test lo que está diciendo es que ustedes son sanguíneos y son flemáticos, ¿sí? Sanguíneo como primera opción, flemático como segunda. Bueno, vamos a conocerle. De los 4 temperamentos, repito, son el sanguíneo, el colérico, el melancólico, el flemático. El sanguíneo es el más extrovertido de todos.
el temperamento sanguíneo es el más extrovertido de todos, es el conversador y es el optimista, ¿sí? Entonces, si alguna vez viste una persona cálida que te habla como si te conociera de toda la vida y así te abre su corazón y te cuenta sus cosas personales, ¿verdad? Entonces, te cuenta anécdotas, chistes, ¿verdad? Entonces, esa persona que es vivaz y amistosa es una persona de temperamento sanguíneo, ¿sí? Entonces, van a ir, yo sé que en la medida que yo vaya compartiendo con ustedes las características y describiendo a cada temperamento, ustedes les va a causar risita. ¿Por qué? Porque van a ir identificándole a diferentes personas de su entorno, ¿sí? De la familia, el entorno laboral, de la facultad. Entonces, la persona sanguínea es una persona cálida, es una persona vivaz, es una persona alegre, es una persona inquieta, es una persona que disfruta. Es una persona que todo el tiempo quiere divertirse, es una persona que hace muchos chistes, siempre le está buscando el lado alegre, cómico, sí, jovial a una situación o circunstancia. Es la persona que de repente todo está serio, estamos hablando de algo serio y de repente sale así con un chiste, ¿verdad? Sale con un chiste y todo el mundo se ríe. Entonces, muy probablemente estamos entonces ante una persona de temperamento sanguíneo. Por naturaleza, las personas sanguíneas de temperamento sanguíneo son personas muy receptivas, ¿sí? Súper receptivas. Entonces, las impresiones externas, ¿sí? Se abren camino fácilmente, las impresiones externas de las personas, de la circunstancia, de los ambientes en los que ellos se desenvuelven. Entonces, tienen una impresión fácil en la persona sanguínea. Entonces, para tomar sus decisiones en las personas sanguíneas, es importante que sepamos esto, predominan más los sentimientos y las emociones más que los pensamientos reflexivos, ¿sí? Entonces, no es, dependiendo cuál sea su segundo temperamento, ojo, eso es muy importante, porque no es lo mismo un sanguíneo, que una persona que tiene temperamento sanguíneo predominante y el secundario es un melancólico o es un flemático. Y también depende mucho de qué porcentaje tenga. Por ejemplo, una persona puede ser, 80% sanguínea y 20% nomás flemática, melancólica o colérica. Cualquiera de los tres puede ser el segundo temperamento. Entonces no es lo mismo esta combinación que tener una combinación, por ejemplo, de ser 50, 60 sanguíneo y 40 melancólico, por ejemplo. Ahí se hace una diferencia importante. ¿Por qué? Porque el segundo temperamento, el secundario, tiene un mayor porcentaje, entonces obviamente va a presentar mayor también porcentaje de características y rasgos de ese segundo temperamento, y eso al combinarse ya hace un resultado bastante diferente. Pero sigamos con el temperamento. Ahora me voy a abocar al 100% sanguíneo, ¿sí? Estamos hablando exclusiva y puramente del temperamento sanguíneo. Todavía no estamos hablando de la combinación del sanguíneo con cualquiera de los otros temperamentos. ¿Por qué? Porque dijimos, todos tenemos dos temperamentos normalmente. Hay excepciones y podemos hablar de que una persona pudiera incluso tener hasta una combinación de tres. Es muy raro, porque generalmente está así, es una combinación. Si hablamos de un 100%, la mayoría de las veces las características recaen solamente en dos, ¿sí? Pero ahora continúo con la descripción del sanguíneo, al 100% sanguíneo. Entonces, dijimos que sus decisiones ellos las toman más basados en sus sentimientos y emociones que en los procesos reflexivos. Es una persona súper extrovertida, como les dije, es el temperamento más extrovertido de todos. Tiene una capacidad una capacidad innata, ¿verdad?, para divertirse, y ellos generalmente contagian con su espíritu alegre y divertido. Solemos decir, dentro de nuestra jerga popular, hablamos siempre de la persona que es kashiai, ¿sí? Entonces, el sanguíneo sí o sí es una persona kashiai. Siempre te va a estar arrancando una sonrisa, te va a estar haciendo una broma y va a estar esparciendo risas, carcajadas en todo tiempo, en todo momento. Incluso cuando no tiene que hacerlo, de repente el sanguíneo sale con una broma, sale con un chiste, incluso en momentos que tal vez no sean muy oportunos.
El sanguíneo, ¿saben? Fascina a todos sus oyentes cuando narra cuentos, anécdotas, ¿sí? Y su naturaleza cálida, su naturaleza entusiasta, hace revivir prácticamente la experiencia de lo que está relatando. Entonces, ellos cuando narran, relatan, ¿verdad? Todos están así atentos escuchándoles, ¿verdad? Porque son narradores extraordinarios y tienen esa capacidad de transmitirte justamente todo lo que te están comentando, ¿sí? Nunca le falta amigos a los sanguíneos, nunca. Están llenos de amigos, miles de amigos tienen. Su naturaleza ingenua, espontánea, cordial, justamente le abre las puertas y los corazones. El sanguíneo o la sanguínea, ¿verdad? Son personas que siempre parecen niños, ¿sí? Parecen niños grandes, incluso ya de adultos ellos parecen niños grandes. Y tienen la espontaneidad a flor de piel, ¿sí? Por eso justamente decimos que parecen niños, y incluso siendo ya adultos ellos parecen niños. Ellos pueden sentir genuinamente las alegrías y los pesares de las personas con quienes están, con quienes se relacionan. Entonces, ellos tienen esa habilidad de hacerte sentir importante, como si vos le estás contando algo y ellos te están escuchando, te hacen sentir como que vos sos un amigo especial para él o para ella. Y sí, y efectivamente lo es, mientras tenga sus ojos puestos en vos. ¿Por qué? Porque son personas les cuesta concentrar la atención. De repente van a estar muy concentrados en vos, escuchándote y viviendo y sintiendo genuinamente aquello que vos le estás compartiendo y comentando. Pero vamos a suponer enseguida viene alguien, les habla y ellos se olvidan de vos y se centran en esa persona. Estas personas también se caracterizan por ser justamente sumamente distraídas. Les cuesta sostener la atención, les cuesta mantener enfoque. ¿Por qué? Porque son de esas personas así que están hablando contigo, después pasa así una mariposa así y ellos ya le siguen a la mariposa, ¿sí? Esa es una característica de ellos. La persona sanguínea también nunca se encuentra perdido por falta de palabras y con frecuencia habla sin pensar. Y también son francos. A veces brutalmente francos, a veces demasiado, ¿verdad? Entonces, ellos generalmente provocan un efecto así desarmador, ¿sí? Son personas con mucho carisma, son personas carismáticas, son personas así que atraen a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas con mucho sentido del humor. Entonces, todos queremos estar siempre al lado de esa persona que tiene mucho sentido del humor, que te hace reír, que te hace pasar un buen momento, porque despierta a vos alguna risa, alguna carcajada. Esa es una de las características por las cuales ellos son bastante populares y carismáticos también. Entonces, algo que tenemos que saber que al sanguíneo le encanta la gente, le encanta, y detestan la soledad. Sí. Entonces, nunca se siente mejor que cuando está rodeado de sus amigos, donde él o ella es el alma de la fiesta. Ellos no tienen problema en ser los protagonistas y ser el centro de atención dentro de una reunión, dentro de un evento. No tienen ningún problema, se sienten cómodos con eso, ¿sí? Entonces, y ellos tienen un repertorio interminable de anécdotas, cuentos e historias para compartir y mantener embelesados al público, ya sea en un pequeño grupo de amigos o en un evento social. Son personas ruidosas, ¿sí? Todos conocemos a esa persona ruidosa desde que llega así, desde lejos ya se escucha su voz y su saludo y su carcajada. Entonces tienen un modo ruidoso, afable, agradable, atropellado, y lo hacen parecer, esto justamente lo hace más parecer personas bastante seguras.
También son personas con una disposición bastante amable, les suele caracterizar al sanguíneo, que son personas súper serviciales, amables, le gusta ayudar a la gente, le gusta ayudar. Son personas con un corazón bastante sensible también. Ellos genuinamente sienten el dolor ajeno, la alegría ajena y de verdad esta es su característica. Las personas suelen justamente disculpar sus debilidades diciendo es así. Yo tengo amigos o sea, amigas sanguíneas y siempre me refiero a ellas, Dios mío, uno no se puede ni siquiera enojar con ellos porque son personas tan afables, tan dulces, tan agradables, ¿verdad? Tan dulce sería la palabra que vos ni siquiera te podés enojar con ellos, ¿verdad? Es como que terminás disculpándole y aceptándole. Entonces, una broma que yo siempre hago con relación a ellos es que uno ni siquiera se puede enojar con ellos. A veces quiere enojarse, a veces hacen cosas como para que vos te enojes, pero su encanto hace que uno pase por alto justamente sus fallas, sus errores, entonces uno le disculpe. Generalmente los sanguíneos son excelentes vendedores, relacionistas públicos, son excelentes marqueteros, se sienten muy atraídos hacia la profesión, todo lo que tenga que ver con promoción y con ventas, ¿sí? También suelen ser excelentes actores, excelentes anfitriones, expositores, locutores, animadores, políticos también. Cualquiera sea la actividad que se dedique a una persona sanguínea, de temperamento sanguíneo, siempre conviene que sea una actividad que le proporcione mucho contacto con otras personas, ¿sí? Nunca, siempre están buscando vivir el presente y se enfocan en el futuro. Entonces, una frase como decía la vez pasada de ellos sería, hagámoslo divertido. Todo lo que ellos quieren hacer, le quieren dar un toque de diversión, que dé gusto, que motive, que anime, que detone en las personas justamente esta sensación de estar a gusto y de divertirse y pasarla bien. Muy bien. Vamos a compartir un poquitito. Vamos a ver las fortalezas. Voy a hacer un resumen del sanguíneo. Voy a hablar de cuáles son las emociones del sanguíneo, cómo es el sanguíneo en su trabajo, el sanguíneo como amigo, el sanguíneo como padre. Muy bien, entonces, las emociones del sanguíneo. Tiene una personalidad atractiva, es conversador, es anecdotista, es el alma de la fiesta, tiene muy buen sentido del humor, tiene mucho ojo para los colores. Saben que son excelentes también arquitectos, también son muy buenos para ser diseñadores de moda o también para ser asesores de imagen. Los sanguíneos son espectaculares porque tienen un sentido muy desarrollado de la estética, de lo que es todo lo visual, ¿sí? Entonces ellos tienen muy buen ojo para los colores, toca a la gente cuando habla, eso también tenemos que saber el sanguíneo, de aquella persona que viene, hola, ¿qué tal? Y toda la hora te está tocando, ¿sí? No lo hace porque es atrevido ni maleducado. Lo hace porque es su naturaleza, necesita y disfruta el contacto con las personas. Entonces, desde conocer y saber esto de un sanguíneo, ¿verdad? Sobre todo si es un sanguíneo así altamente sanguíneo, por ejemplo, una persona con 70, 80% de sanguíneo y 20% nomás para el otro temperamento. Entonces, va a ser, cuanto más sanguíneo sea, más va a ser así con estas características que les estoy compartiendo. Entonces, te toca a la gente cuando habla, es entusiasta, es demostrativo, te demuestra su afecto, te quiere abrazarte, es una persona alegre, burbujeante, es una persona curiosa, súper curiosa, es buen actor o buena actriz. También le caracteriza al sanguíneo que es una persona ingenua, inocente, ¿sí? Vive el momento, vive el presente, tiene un carácter variable, sí, tiene un carácter variable y en el fondo es sincero, como siempre un niño o una niña, pero es un niño grande o una niña grande. ¿Cómo es el sanguíneo en su trabajo? Se ofrece para trabajar, ¿sí? Planea nuevos proyectos, es sumamente creativo o creativa la persona sanguínea, tiene energía y entusiasmo y contagia eso también en el lugar de trabajo, causa buena impresión inicial. ¿Por qué? Porque es una persona afable, servicial, agradable, sonriente, dulce, ¿verdad?
También inspira a los demás, el sanguíneo, y convence a otros a que trabajen. Entonces, recuerdan que una de las características justamente de las personas que son extrovertidas es que tienen un liderazgo así natural, innato, con el que ellos lideran. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos siendo protagonistas y llevando el mando. ¿Cómo es el sanguíneo como amigo? Hace amigos con facilidad, tiene don de gente, le encantan los cumplidos, no guarda rencor, se disculpa rápidamente, anima las reuniones y les gustan las actividades espontáneas. Ese es el sanguíneo como amigo. ¿Y cómo es el sanguíneo como padre? Bueno, hace que la vida en casa sea divertida. ¿Por qué? Porque son personas juguetonas, divertidas. Entonces los niños, generalmente los hijos que tienen un papá o una mamá sanguínea, son los que mejor la pasan porque sus padres también son como niños grandes toda la vida. Entonces juegan juntos y juegan muchísimo. Los amigos de sus hijos lo quieren. Generalmente el papá sanguíneo es querido, es aceptado. Es aclamado también por los amiguitos y las amiguitas de sus hijos. También convierten los desastres en situaciones divertidas, ¿sí? Entonces, si ocurre un desastre, ellos buscan. Ahí siempre van a ser en un momento de tensión, en un momento tal vez donde uno pueda sentir frustración, enojo. Ellos van a salir van a tener alguna salida divertida, algún tipo de chiste como para hacer pasar el momento. Entonces, ellos convierten los desastres en momentos divertidos. Y es el director del circo. Entonces, ahí hablamos un poquitito del sanguíneo, del temperamento sanguíneo. Vamos a ahondar más después en cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conocemos nuestras fortalezas, nosotros podemos potenciar esos dones y talentos que tenemos de manera innata, con el que venimos ya de manera innata dado por nuestro temperamento. Y cuando conocemos nuestras debilidades, entonces podemos trabajar en esas oportunidades de mejora para pulir y aminorar cualquier consecuencia negativa que pueda traer esas debilidades que tenemos en nuestros temperamentos. Llegamos al final. Entonces, el próximo temperamento que vamos a estar describiendo ya va a ser el temperamento colérico, que es el segundo más extrovertido de los 4 temperamentos. Y entonces no se pierdan el próximo capítulo porque vamos a estar hablando, conversando y compartiendo ya sobre el temperamento colérico y seguramente nos va a dar también tiempo para en el segundo bloque hablar de un tercer temperamento ya que es el temperamento melancólico, digo bien. Entonces, hasta aquí llegamos hoy. Esperamos verles aquí en Sanamente a través de la RS Online. Nos vemos. Buen fin de semana.